ingresé a la Juventud Socialista Revolucionaria cuando estaba en el primer año de la universidad, junto con un grupo importante de jóvenes que buscábamos una renovación en la política universitaria y que estábamos convencidos que a través de las filas del socialismo y especialmente del ejemplo del Che Guevara podía impulsarse un proceso de cambios revolucionarios en el Ecuador. En la década de los años 60, el diario La Tierra pasa a ser el órgano oficial del Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano. Es un momento de una ruptura, pero este va a ser un instrumento que luego retorna al servicio de los socialistas ecuatorianos en la década de los 80, y es el diario La Tierra, en su última etapa, el instrumento que organiza a lo que fue el Frente Socialista y a los primeros momentos de la unidad del socialismo ecuatoriano. Posteriormente nosotros participamos activamente en la política provincial. El Partido Socialista Revolucionario decidió conformar una alianza con varias organizaciones de izquierda en el Frente Amplio de Izquierda, y como socialistas, en la unidad que se formó con la Unión Democrática Popular, el Partido Comunista, logramos obtener un importante triunfo electoral en la ciudad de Cuenca. En esa ocasión fui elegido en 1978 como consejero de la provincia de La Suay, y otro compañero nuestro, Diego Delgado, fue elegido concejal de la ciudad de Cuenca. Esto significó un gran impulso a la presencia y al trabajo político del partido, no solo en la universidad, sino ya en el movimiento social, en el movimiento laboral y también en la ciudadanía, que reconoció al Partido Socialista como una de las fuerzas emergentes en una provincia tan conservadora como era la provincia de La Suay. El partido tenía un perfil claramente revolucionario e insurreccional, tanto contra la dictadura velasquista como luego contra la dictadura reformista del general Rodríguez Lara. Nosotros realizamos un importante trabajo desde el movimiento obrero en contra de los decretos antiobreros dictados por la dictadura velasquista, y también combatimos los excesos y las posiciones derechistas en el gobierno de Rodríguez Lara. Cuando llegué el año 82, mi amigo muy querido desde siempre, Víctor Granda, me invitó a vincularme a la redacción del periódico La Tierra, que acababa de reaparecer. Y en la vinculación a La Tierra, en una de sus épocas, creo que la cuarta época, es que comenzamos a promover la unidad del socialismo en el Ecuador. En ese entonces no se había producido esa unidad, todavía estábamos divididos en las tres ramas que el socialismo tenía, pues el socialismo así llamado unificado, que era el de los sectores más moderados, el socialismo de Oleas, que era este grupo más bien identificado con la persona del doctor Oleas, y el socialismo revolucionario. En este año 83 entonces confluí yo con las tres ramas del socialismo y con los dirigentes del movimiento de masas de entonces, de la CEOLS, de la FENOC, de la que hoy se llama CEDOCUT, que entonces era la CEDOC socialista, y de algunas organizaciones tradicionales de la CTE, fundamentalmente las organizaciones vinculadas a la lucha de Telmo Hidalgo, que son las organizaciones que están en la FTP de Pichincha. En 1984 el Frente Socialista participó por primera vez en el proceso electoral con una candidatura presidencial de Manuel Salgado, y obtuvimos una curul en el Congreso con Edelberto Bonilla, quien realizó una destacadísima labor parlamentaria que fue lo que permitió acelerar el proceso de unidad entre las fuerzas socialistas en un nuevo partido socialista. Esto ocurrió en el año de 1986. Ahí se dio la unificación de las diferentes corrientes socialistas dentro del Partido Socialista y tomamos nosotros la dirección del Partido Socialista Ecuatoriano. En muy poco tiempo resolvimos adoptar un solo número, que para entonces era el número 17 porque habíamos perdido ya el número 3, y desde luego adoptamos un solo estatuto, que es el estatuto tradicional del Partido Socialista, sus símbolos y un programa político que significó el proyecto de la reconstitución.
En la década de los 80, cuando se reinstauró la democracia representativa en el Ecuador, me correspondió el enorme desafío de ser el primer candidato del Partido Socialista reunificado, reconstituido, renovado, a la presidencia de la República. O sea, yo fui candidato en el proceso electoral de enero de 1984. Un antiguo líder socialista chimboracense, muy conocido en todo el país, Edelberto Bonilla Oleas, un hombre de gran influencia en el Ecuador, de gran respeto, que fue el único diputado socialista, pero que hizo un papel tan importante en la oposición a Febres Cordero, que logró coadyuvar al esfuerzo que hacíamos desde el Frente de Masas y desde la organización del partido, porque no fue solo un fenómeno electoral, para que en 1986 triunfáramos 6 candidatos socialistas, en realidad 7, porque un séptimo compañero, Camilo Restrepo, fue candidato por el FADI, pero estaba afiliado al Partido Socialista. También ganamos la vicepresidencia del Congreso, me eligieron a mí vicepresidente del Congreso, yo participé en ese primer periodo en un duro enfrentamiento con la derecha, en el bloque progresista que agrupó a todos los sectores de oposición contra Febres Cordero, y desde luego tuvimos una acción muy destacada. El partido tuvo en algunos aspectos los elementos definitorios de la oposición en el Congreso y en las masas a Febres Cordero. No solamente nos opusimos a sus abusos contra los derechos humanos, no solamente contra sus violaciones constitucionales, pero sobre todo contra la política restrictiva neoliberal que Febres Cordero llevó adelante. En la oposición a Febres Cordero confluimos con el varguismo, con este grupo que estaba vinculado al golpe de Estado que dio el general Vargas Pasos y que se transformó en un líder nacional. Formamos la Unidad Patriótica del Pueblo, una agrupación en la que estaba el Partido Socialista y lo que luego sería el ELN, una escisión del FADI, junto con las fuerzas de Vargas para hacer una candidatura presidencial. Nosotros también consideramos uno de los elementos claves de ese proceso la unificación de las fuerzas socialistas de América Latina. Sin embargo, en el año de 1984, cuando precisamente nosotros todavía pertenecíamos al socialismo revolucionario y habíamos conformado ya el Frente Socialista y nos encontrábamos trabajando para la unificación del socialismo en el Ecuador, se reunió en Lima un primer seminario del socialismo latinoamericano. Y en el año de 1986 se dio la primera conferencia del socialismo latinoamericano en Montevideo. Nuestro partido participó en esos 2 eventos y estuvo presente en ellos con todavía la enorme influencia que en el socialismo latinoamericano tenía uno de los principales teóricos y luchadores del socialismo ecuatoriano, Manuel Agustín Aguirre, quien fue designado presidente de honor de la Coordinación Socialista Latinoamericana, al igual que otras figuras destacadas del movimiento socialista latinoamericano. Que es un foro, un espacio de discusión de los partidos socialistas de América Latina, en donde está el PT de Brasil, en donde está el Partido Socialista de Uruguay, el Partido Socialista de Chile, el Partido Socialista del Perú, estuvo también un grupo socialista de Colombia, el PRD de México, etcétera, es decir, muchísimas expresiones, también el Partido MAS de Venezuela, por ejemplo. La reconstitución se dio entonces a partir de la necesidad de una participación en la lucha de masas y en el frente electoral, agrupando las viejas fracciones del Partido Socialista que habíamos confluido después de años de discrepancia, pero también grandes sectores muy importantes del movimiento de masas, de sectores de cristianos de izquierda, que fueron los que a la larga reconstituyeron el socialismo desde ese año, que es un año para la izquierda ecuatoriana paradigmático, porque significó la vuelta a un solo partido, a una sola organización. El orgullo que nos queda a nosotros, y en el caso mío, 3 veces diputado socialista, haber podido compartir, alguna vez fuimos 8, otra vez fuimos 6, otra vez fuimos 4, no, alguna vez quedó un solo diputado socialista, pero jamás, mientras tuvimos presencia en el Parlamento, un diputado socialista se cambió de camiseta. En la alcaldía nosotros hacemos un trabajo eminentemente social, abrimos guarderías para niños pobres, comedores para los ancianos, dispensario médico dental para la gente humilde, para la gente pobre, trabajamos con las madres pobres, con las comunidades campesinas, en fin, hacemos un trabajo
eminentemente socialista. Después del derrumbe del campo socialista y en la reinstauración de las democracias en América Latina, se hicieron en buena parte sobre las derrotas de esos movimientos insurreccionales y sobre la derrota del propio campo socialista. Y entonces, claro, por ahora las formas de lucha son legales, ¿no? Son democráticas constitucionales en América Latina. Pese a que ha habido defecciones, pese a que ha habido debilitamientos, pese a que ha habido a veces enfrentamientos, nunca más el socialismo se ha dividido. Yo creo que uno de los testimonios de mi presencia en el partido, con mi generación, yo tengo 57 años ahora, ha sido el que hemos preservado la unidad del partido. Con Guadalupe conformamos también la unidad de la izquierda en la provincia. Ella fue presidenta de la Izquierda Unida, yo fui secretario de la Izquierda Unida y en ese sentido trabajamos hasta el año 2002 para la candidatura. Primero se conformó para la candidatura a la alcaldía y posteriormente en unidad logramos llegar al Congreso Nacional. Yo fui diputado alterno de Guadalupe. Cuando conocí la auténtica dimensión del ser superior, de la mujer superior, fue cuando fuimos diputados los dos en el periodo 2003-2007. Mujer con formación enciclopedista prácticamente, que dominaba todos los campos del saber. Ella intervenía en todos los debates. Se trate de educación, que la dominaba obviamente porque era educadora, tenía su masterado inclusive en educación, doctora en historia y geografía, o se trate de asuntos de derecho, de cualquier tema. Ella se asesoraba adecuadamente e intervenía con mucha lucidez. Una mujer que nos dejó una estela de sabiduría, de coraje, de amor por los seres humanos y de lucha que no debe concluir, cuya desaparición realmente fue muy dura para el partido. La muerte de Guadalupe, pienso y me analizo siempre, fue una pérdida para el país, pero no solo como mujer, como miembro del partido, sino creo que el país perdió a quizás la primera mujer presidenta que hubiera sido, porque ella tenía todos los atributos para ganarse ese espacio. Cada uno de los espacios que ella consiguió, los consiguió con trabajo, con tesón y sobre todo con entrega, porque ella tuvo un grupo de trabajo muy consolidado con los compañeros del partido, que ella los llamaba con mucho cariño, por ejemplo Félix, González, Henry, López, los compañeros que ella quería mucho en Quito. Entonces siempre se vio apoyada, pero era una imagen cándida y fuerte a la vez. Entonces considero que Guadalupe tuvo esa capacidad de reunir muchos atributos en una sola persona y sobre todo incentivar a los jóvenes, que esa era su meta. Bueno, yo me siento parte de un proceso de renovación, pero una renovación no es solamente generacional, que también es parte. Una renovación también implica cambio de ideas y cambio de prácticas. Y eso no es producto de una o dos personas, de varios cerebros o individualidades, sino es producto de nuevas generaciones que se vinculan a la lucha social, pero también de nuevos contextos. Yo creo que en el Partido Socialista siempre hay un espacio para el debate. El Partido Socialista se caracteriza por debatir fuertemente, por tener ideas. Es un espacio de tolerancia, es un espacio que tenemos tendencias internas, y eso ha permitido siempre que se mantengan las ideas vivas y tratando de ver cómo esas ideas van hacia la práctica, cómo esas ideas se llevan a la práctica para transformar la realidad. El Partido Socialista, yo no tengo dudas en decir que es el partido de la izquierda más amplio, más heterogéneo y con una riqueza intelectual y una riqueza en la historia, de protagonismo en la historia del país, y con gran potencial. Yo creo que no existe posibilidad de cambio progresista en el Ecuador sin la participación del Partido Socialista. Conocemos que en todo proceso hay que seguir el camino de la praxis. Tenemos un legado histórico, una escuela importantísima de los grandes cuadros que ha habido en el socialismo en el país y en el mundo. Pero en ese sentido ha habido la apertura completa de dar la posibilidad a jóvenes, a nuevas estructuras o una nueva generación de ingresar a dirigir, organizar las situaciones políticas dentro del partido. Cuando nosotros asumimos esta nueva dirección del Partido Socialista bajo la presidencia de la compañera Guadalupe Larriba, notábamos que ya existía un agotamiento del modelo neoliberal, notábamos que el viraje del péndulo se iniciaba.
habían ya vientos de cambio en América Latina, que se inauguraba con el triunfo de Hugo Chávez y que fue consolidándose con el de Lula. Pronto llegó una serie de gobiernos adicionales y creíamos que era el momento de Ecuador. El Partido Socialista ha tenido la característica de ser muy autocrítico, muy capaz en debatir nuevas situaciones y tuvimos un debate muy intenso sobre qué fórmulas electorales presentar a la sociedad ecuatoriana. En ese hicimos una alianza con el compañero presidente Rafael Correa y levantamos un proyecto progresista, yo diría un proyecto progresista, pero además con tintes radicales, con fuerte cuestionamiento al establecimiento, al statu quo, y que finalmente logró canalizar toda esa energía social que venía décadas anteriores y logramos un triunfo electoral. El triunfo de la presidencia de Rafael Correa es el triunfo del Partido Socialista, no solo porque hicimos una alianza electoral, sino porque el Partido Socialista ha sido quien más ha resistido al neoliberalismo. Sus cuadros han sido emblemas de la resistencia al neoliberalismo bajo formatos conservadores autoritarios como Férez Cordero, formatos más tecnocráticos como Yamil Maguad. El Partido Socialista y sus organizaciones sociales han sido bastiones de resistencia. Entonces nuestra contribución al proceso electoral no solo fue una alianza electoral con Rafael Correa, no solo fue una movilización por conquistar votos, sino también que ese acumulado de resistencia al neoliberalismo se proyecte para la construcción de un nuevo escenario progresista y de cambios fundamentales. Es así como poco a poco lo que fuimos haciendo es tratar de que esta dirección nacional pueda confluir hacia acciones mucho más fuertes en la sociedad civil. Y con Guadalupe, varios compañeros y la dirección nacional del partido conseguimos apoyar al actual presidente de la República, Rafael Correa, para que sea nuestro candidato a la presidencia de la República. Después poco a poco se fueron desarrollando la campaña política y al llegar ya a Rafael Correa a la presidencia de la República no podrá olvidar nunca que fue también un triunfo del Partido Socialista, que si llegó también a la presidencia de la República fue gracias al apoyo que le brindamos todos y todas los militantes del Partido Socialista, que lo que ha querido es practicar una propuesta de solidaridad, una propuesta de apoyo a los más necesitados. Yo creo que el nuevo momento que vive el Ecuador significa un momento que necesitamos mucha reflexión, que necesitamos también redefinir nuestro accionar, que necesitamos reorientar nuestra organización y que necesitamos cambios fuertes dentro del Partido Socialista para ser más leales a los propósitos de cambio que queremos implementar. Creo que el gran reto es cómo ser socialistas revolucionarios en una época sin revolución, cómo ser leales a los cambios, cómo presionar para que esta transición de salida del neoliberalismo nos abra pequeñas ventanas de cambios más profundos, de cambios hacia el socialismo, y eso no puede hacerse sin el Partido Socialista. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Que cantar, que vamos a luchar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá.